Un cordial saludo, apreciados hermanos, amigos. Es una bendición grande poderles saludar nuevamente aquí en nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Y hoy vamos a estudiar un tema súper importante que tiene que ver con los atributos del Espíritu Santo. El tema lleva por título: El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza como algunos dicen, no es un viento como otros enseñan, el Espíritu Santo es Dios. Así que quédate aquí con nosotros para estudiar juntos la palabra de Dios y no sin antes vamos a pedirle al mismo Espíritu Santo que nos dirija en este estudio. Oremos. Eterno Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente. Gracias, Señor, por permitirnos tener este canal, Señor, que sirve de gran bendición para cada persona que ve estos mensajes para conocer tu palabra y prepararse para el cielo. Vamos a estudiar, Señor, pedimos la dirección del Espíritu Santo para poder aprender en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la tercera persona de la deidad siempre será una gran bendición porque es la persona que obra, quien transforma, quien cambia vidas, y la Biblia enseña que es aquel que convence. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar este importante tema sobre el Espíritu Santo es Dios. A propósito, esta es la creencia número 5 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El objetivo es tratar las 28 creencias. Así que hoy trataremos la creencia número 5 sobre Dios el Espíritu Santo o el Espíritu Santo es Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21 lo siguiente dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice en primer lugar, tenemos una palabra profética segura. ¿Por qué razón la Biblia es segura? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. No es un invento humano, fue inspirada o el autor es el mismo Dios. Pero la Biblia dice, a la última parte dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados quiere decir impresionados, quiere decir direccionados y quiere decir guiados, llevados, llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que los escritores bíblicos o los profetas bíblicos escribieron, no escribieron a su antojo, escribieron guiados, inspirados, llenos del Espíritu Santo. Así que en primer lugar, los atributos del Espíritu Santo, tenemos en primer lugar que el Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. Tenemos la Biblia hoy, tenemos la palabra de Dios hoy o la Escritura hoy porque el Espíritu Santo la inspiró. Porque Él fue quien guió a los santos hombres de Dios a que pudiesen escribir lo que hoy tenemos como la palabra de Dios. Así que alguien que inspira debe ser Dios, no se te olvide. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. Es decir, sin duda alguna creemos que el creador es Dios, pero vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, en el principio era el verbo era Dios, y dice la Biblia, todas las cosas fueron hechas por Él. Es decir, el creador, según la Biblia, también es el Hijo. En el principio creó Dios, el creador de las cosas es el Padre. Pero en el principio era el verbo,
porque a propósito, Juan 1:14 dice que este verbo se hizo carne, está hablando del Hijo, y ese Hijo es Cristo, que también es Dios y también es creador. Pero sabes, Job capítulo 33, versículo 4 dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. Es decir, la Biblia reconoce al Espíritu Santo como el creador también. Recuerda, para que alguien sea creador debe ser Dios. Pero la Biblia dice que el Padre es creador, que el Hijo es creador, que el Espíritu Santo es creador. Así que una de las características, o también podríamos decir atributos, aquí del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es creador. Eso quiere decir que es Dios. No se te puede olvidar tampoco, el Espíritu Santo es el creador. Y dice la Biblia, Él hizo todas las cosas. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 dice: y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Vamos a observar lo que dice este texto. Vamos a mirar a tres personas que se hace referencia en él. Recuerda, estamos leyendo Juan 14, 16. Y yo os rogaré. ¿Quién está hablando? Pues está hablando el mismo Jesús. Jesús está diciendo, yo voy a rogar al Padre, y ahí hay dos, y dice la palabra de Dios que os dará otro consolador. Esa palabra otro quiere decir en el idioma griego alos. ¿Qué quiere decir alos? Otro de la misma clase. Yo os enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, este tercer aspecto nos enseña que el Espíritu Santo es otro diferente al Padre y diferente al Hijo. Escuche bien, porque estos son los misterios que enseña la palabra de Dios. Yo les voy a enviar otro consolador, otro diferente al Padre y otro diferente al Hijo. El alos lo enviaría, es decir, el otro, pero dice aquí otro de la misma clase. Así que cuando nosotros miramos lo que la Biblia enseña, en primer lugar enseña aquí que el Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras. Número 2, el Espíritu Santo es creador. Y número 3, el Espíritu Santo es otro diferente al Padre y diferente al Hijo. Voy a leer Juan 14, versículo 26. Ahí en el mismo capítulo donde estábamos, pero ahora vamos a leer un poquitico más adelante. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús. Es decir, ahí están los tres, pero la Biblia reconoce al Espíritu Santo como el Consolador. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el relato bíblico, nos damos cuenta que el Consolador o el representante de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo. No es ningún ser humano. El representante de Cristo en esta tierra o el vicario no es ningún hombre. Claro que no, porque por cuanto todos pecaron. El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador que dice la Biblia que Él os enseñará todas las cosas. Además de que es el Consolador, ese Consolador enseña, dice la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice el Espíritu Santo. Consolador quiere decir aquel que exhorta, aquel que llama, aquel que invita. Así que cuando miramos lo que dice la Biblia, podríamos decir que el Consolador es el representante de Cristo en esta tierra. Por lo tanto, eso significa que el Espíritu Santo es Dios, es quien está en esta tierra obrando, trabajando, invitando para que la gente acepte a Cristo Jesús. Voy a leerte un texto corto, pero muy importante. Dice Hechos 8:29. Hechos capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Quién fue el que habló a Felipe? El Espíritu le dijo a Felipe. Es decir, el Espíritu Santo habla. La pregunta es, ¿algún día hemos visto algún viento o algún viento, sí, como dice la Biblia, y como algunos interpretan incorrectamente? El viento habla. No habla.
el viento, simplemente escuchamos sonidos, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo habla, le dijo a Felipe, vaya y júntase ese carro. Quiere decir, el Espíritu Santo es una persona que tiene la capacidad de hablar, y eso quiere decir que es Dios. Es una persona, no se lo puede olvidar. Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice así: cuando os trajesen a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habréis de decir. Es claro que el Espíritu Santo enseña, y para que enseñe debe ser un maestro, debe ser alguien que tiene la capacidad de hablar o de transmitir un conocimiento. La Biblia dice que cuando se vengan los momentos difíciles, el Espíritu Santo nos enseñará, nos dirá qué habremos de decir. Quiere decir, si tiene la capacidad de enseñarnos, de hablar a nuestra mente, quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona, porque estos son atributos exclusivamente de Dios. Voy a leer Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Espero que hasta aquí vaya clara esta creencia como dijimos al principio, número 5, sobre Dios el Espíritu Santo. Vamos a mirar un aspecto más allí en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, está hablando Cristo, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, la Biblia enseña que Cristo Jesús ascendió al cielo porque el Espíritu Santo descendería. Por esa razón vemos el Pentecostés, la evidencia que el Espíritu Santo está en esta tierra. Pero el trabajo del Espíritu Santo, dice la Biblia, convencerá. Es decir, cuando hablamos de convencer, es hablarle al corazón a una persona de que la persona reconozca su pecaminosidad y le entregue su vida a Jesús. Pero no solo convence, dice la Biblia, de justicia, además de pecado, que el Espíritu Santo hace que el ser humano reconozca su pecaminosidad, también reconoce que el juicio es inminente, que el juicio de Dios es real, que todos pasaremos por el tribunal de Cristo, y que ese juicio, dice la Biblia, de justicia, de juicio. Cuando nosotros miramos estos tres aspectos, número 1, reconocemos que somos pecadores por la ayuda del Espíritu Santo. La justicia es la justicia de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros que aceptando a Cristo podremos ser salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Gracias a Cristo tendremos la salvación, pero habrá un juicio. Así que el Espíritu Santo nos invita para que nosotros aceptemos la gracia de Cristo, y para que no nos perdamos, que cuando nuestros nombres sean pasados por el juicio, nosotros podamos hacer parte de los que pronto iremos al cielo. Además, voy a leerles aquí Hechos 13, 2 y 4. Recuerda este aspecto, es que el Espíritu Santo convence de pecado. Si el Espíritu es el que convence de pecado, es una persona, es Dios. No se nos debe olvidar. Hechos 13, 2 y 4 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice el verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Recordemos que en Mateo 28 encontramos la gran comisión. ¿Quién dio la gran comisión? La dio el mismo Cristo Jesús. Id y hacer discípulos, bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles. Toda esa gran comisión la dio Cristo, porque Cristo es Dios. Pero aquí la Biblia dice que mientras ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a esto. Para que ellos prediquen, para que ellos avancen, quiere decir que el Espíritu Santo también comisiona. El Espíritu Santo también comisiona, quiere decir que el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de dar una orden, la capacidad de mandar, de comisionar, de enviar, y eso quiere decir que es una prerrogativa y un atributo de Dios. Hechos capítulo 16, versículos 6 y versículo 7. Dice así,
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu Santo prohíbe. Impresionante esto. Cuando ellos intentaron ir a una parte, dice el Espíritu Santo se los prohibió. Es decir, el Espíritu Santo tiene la capacidad de prohibir algo, de decirle a usted, este no es el camino, de evitarle a usted el peligro, porque el Espíritu Santo conoce todo, por lo tanto tiene la capacidad de prohibir. Esto quiere decir, es un atributo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero, dice aquí la Biblia, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando la Biblia aquí dice que el Espíritu Santo intercede, quiere decir el Espíritu Santo es el que nos da fuerzas para vencer después de aceptar a Jesús. El Espíritu Santo nos da la fortaleza para hacer frente a las tentaciones, y el Espíritu Santo intercede, quiere decir enseña. El Espíritu Santo quiere decir impulsa. El Espíritu Santo es también aquel que suplica. Cuando nosotros miramos la palabra que el Espíritu Santo intercede, quiere decir que el Espíritu Santo es el que llama. El Espíritu Santo es el que insiste. Aquel ser humano que no ha aceptado a Jesús, siempre el Espíritu Santo estará tratando de llamarlo por una u otra manera, por un mensaje por la internet, un mensaje por medio de un libro, una revista, un volante, un estudio bíblico, un libro misionero. Todas las formas posibles utiliza el Espíritu Santo con tal de que la gente acepte a Cristo. Qué bendición es saber que el Espíritu Santo es una persona, y es una persona bondadosa, es una persona de oportunidades, porque lo que más hace Él es interceder. Interceder quiere decir suplicar para que la gente acepte a Cristo y no se pierda. Suplicar para que las personas le abran el corazón a Jesús. Y si nosotros miramos esta otra parte de las prerrogativas o de los atributos, quiere decir que el Espíritu Santo es la persona que intercede. Recuerda que el intercesor es una persona, es Dios, es Cristo, pero en esta tierra es el Espíritu Santo, en el cielo es Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros miramos lo que hace el Espíritu Santo, sencillamente el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo intercede. Segunda de Corintios 13:13, Segunda de Corintios 13:13 o Segunda de Corintios 13:14. El último versículo de esta segunda carta dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Extraordinario. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, pero las secretas a Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, es decir, lo que tú y yo no tenemos la capacidad, el Espíritu Santo sí. Eso solamente tiene un nombre, que el Espíritu Santo sencillamente es omnisapiente. Omnisapiente quiere decir todo lo sabe. Y si es omnisapiente, que es una característica solo de Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque es claro lo que dice la Biblia. Te voy a leer un texto que dice aquí, en lo que acabé de leer es Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? El Espíritu Santo es omnisapiente, omnisciente. Deseo a toda la gente, página 626, dice: las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, un viaje, perder un ser querido, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Nos podemos separar de cualquier ser humano, nos podemos separar de cualquier amigo en esta tierra,
pero nunca nos separaremos del Consolador Celestial porque Él siempre está allí. Él es omnisapiente, Él es omnisciente, tiene la capacidad de conocerlo todo y la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Eso qué es? Esos son atributos de Dios. Eso quiere decir el Espíritu Santo es Dios. Ahora sí vamos a leer esta carta de 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14, último versículo de 2 de Corintios, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Bíblicamente está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Existe, dice la Biblia, una deidad, pero de esta deidad la tercera persona es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo definitivamente es Dios. Un libro llamado El Evangelismo de Elena de White, en la página 447 dice: necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es una persona. Así que Dios es una persona, Cristo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Que quede claro esto. No más de creer por ahí que el Espíritu Santo fue creado. No más de creer por ahí que el Espíritu Santo es un viento. No más de creer por ahí que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios y tiene la capacidad de transformar tu vida y mi vida. Eso enseña la Biblia. Qué apasionante estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer un texto de Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo dice: ven. Esa palabra dice en el verbo, allí el verbo griego quiere decir sigue diciendo, sigue invitando, sigue llamando. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es el que llama. Los seres humanos tenemos la capacidad de enseñar la Biblia, de explicar la palabra de Dios, pero el que convence a una persona de tomar la decisión de aceptar a Jesús es el Espíritu Santo. Así que cuando una persona dice: ya no quiero volver atrás, ya no quiero saber nada del mundo, quiero ser una nueva criatura en Cristo, quiero vivir para Dios, me quiero preparar para el cielo, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Ese es el trabajo del Dios Espíritu Santo, porque la Biblia aquí enseña, el Espíritu Santo dice: ven. El Espíritu Santo, uno de sus principales trabajos es llamar a que la gente acepte a Cristo, insistir, incomodar al ser humano para que el ser humano le abra el corazón a Cristo y de esta manera alcance salvación y vida eterna. Importante saber que el Espíritu Santo tiene la capacidad de llamar a nuestra mente, a nuestra conciencia, por cualquier medio. El Espíritu Santo nos invita. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Este mismo libro, El Evangelismo, pero ahora la página 448 dice: debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí existen los tres, pero la Biblia dice que existe uno solo. ¿Cómo es ese misterio? Pues la Biblia dice que hay un solo Dios, pero también está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el misterio de la deidad que enseña el apóstol Pablo. Por el momento, debe tener presente que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero la Biblia dice que la tercera persona de la deidad es el Espíritu Santo. Vamos a leer un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí se menciona las tres personas de la deidad. Número uno, la Biblia dice: cuánto más la sangre de Cristo. Ahí está Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu eterno. No habla de un espíritu creado, habla de un espíritu eterno, y cuando se le da a alguien la prerrogativa de eterno, quiere decir es Dios, porque el único eterno es Dios. Por lo tanto, el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Está el Hijo,
El Espíritu Santo está Dios, pero lo más importante aquí es que el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es eterno. La página 446 del libro del Evangelismo dice: el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. El Consolador que Cristo prometió es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Cuando la Biblia dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, quiere decir Cristo es Dios, pero aquí dice este texto que el Espíritu Santo en él habita toda la plenitud de la divinidad. El Espíritu Santo es divino, el Espíritu Santo es eterno, el Espíritu Santo es Dios. Pero saben, quiero leerte un último texto de la palabra de Dios. El libro de Hechos, el capítulo 5, el versículo 3 y 4 dice, Hechos 5, 3 y 4. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó el enemigo tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba para ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¡Qué texto tan extraordinario! Recuerda, el título de este tema que estamos estudiando es Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Y Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Pedro reconocía que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo conoce, que el Espíritu Santo tiene la capacidad de leer la mente, el Espíritu Santo tiene la capacidad de transformar nuestras vidas para que tú y yo le entreguemos la vida a Jesús. El Espíritu Santo, apreciados hermanos, amigos, convence. El Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo invita. Y yo quiero preguntarles a aquellas personas que aún no le han entregado la vida a Jesús: yo quiero entregar mi vida a Cristo porque he sentido el llamado del Espíritu Santo. Si esa es tu decisión, apreciado hermano y amigo, te invito a que escribas allí: quiero entregar mi vida a Jesús. He sentido el llamado del Espíritu Santo y ya es hora. Aquellas personas que aún siguen por allí en vidas descarriadas, es el momento de entregar la vida a Jesús. El Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo invita y el Espíritu Santo tiene la capacidad de transformarlo. Si usted dice: yo no voy a Cristo porque es que soy muy esto y muy aquello, el Espíritu Santo tiene la capacidad de transformarnos, porque cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, allí en Juan 3, la Biblia dice que es como el viento. El viento no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Solamente escucha su sonido, dice la Biblia. Así es el que nace del Espíritu. Lee ahí Evangelio de Juan capítulo 3. Todo el que nace del Espíritu, el Espíritu Santo lo transforma. ¿Cómo sucede? ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé. Lo único que sí sé es que sí lo hace, sí nos transforma, que al que antes le gustaba lo malo, ahora le gusta lo bueno. El que antes le gustaba andar en fiesta, ahora le gusta estar en los caminos de Dios. El borracho lo convierte en predicador, el infiel lo convierte en fiel. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Así que te pregunto, ¿te gustaría dejarte transformar por el Espíritu Santo? ¿Te gustaría dejarte cada día ayudarte para que el Espíritu Santo nos permita ser cristianos maduros? La invitación es para todos. Que el Dios Espíritu Santo sea quien transforme nuestras vidas. Que no hagamos oídos sordos al llamado de Dios. Que no cometamos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que cada día aceptemos el llamado que Cristo nos hace por medio del Espíritu Santo. El representante de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Si esa es la decisión de cada uno de ustedes de entregarse a Jesús, vamos a orar para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Querido Dios, aquí estamos, Señor, necesitando de tu ayuda. Queremos que el Espíritu Santo nos transforme, que cada día nos cambie. Y aquellos que no se han entregado a Jesús, que aún hay oportunidad de salvación, que el Espíritu Santo siga obrando en sus corazones. Perdona nuestros pecados y ayúdanos cada día, Señor, a hacer tu voluntad y a recibir el llamado del Espíritu Santo a tiempo. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Sin duda alguna, apreciados hermanos y amigos, ha sido un privilegio grande haber estudiado la palabra de Dios con ustedes. Les deseo bendiciones de parte de Dios y no se te olvide, guiados por el Espíritu Santo, transformados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Un cordial saludo para todos.